Buenos días, muchachos. Antes de empezar, quisiera preguntar, porque creo que es importante, ¿cuántos de aquí son de segundo semestre? Levante la mano, por favor. ¿Segundo semestre? De licenciatura, ya ustedes ya están todos grandotes y viejotes, ya sé que son de maestría, pero, bueno, los de segundo, ok, los de cuarto, bien, ¿tenemos gente de sexto por ahí? Bien, muy bien. Octavo, no pregunto, sé que no vinieron. Bien. ¿Por qué pregunto? Porque tengo que aterrizar el tema, si no me voy a quedar en un punto en el que nadie me va a entender y no es el caso. La idea es salir de aquí con algo de conocimiento y no se preocupen por los compañeros que se fueron. El conocimiento así es, conforme uno más va avanzando en él, más solo se va quedando y eso no debe de ser ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Le titulé a la plática de hoy, a esta breve charla, crisis bancaria e inflación, y luego una pregunta, un devenir o porvenir económico. Me refiero concretamente a la situación actual de crisis bancaria que se dice que existe porque todavía no es real, pero que está en ciernes. ¿Qué quiere decir esto de estar en ciernes? Que está encima de nosotros y es casi un hecho que pueda presentarse en los siguientes meses por lo que estamos viviendo a nivel global. Y la inflación que, como la suegra, llegó para quedarse y no sabemos cuánto tiempo. Así que, así es esto. Y hablamos de devenir o porvenir por lo siguiente, porque muchas personas creen que lo que estamos viviendo es una cuestión de porvenir. El porvenir como concepto es algo que no sabemos que va a llegar, que es totalmente aleatorio, o le llaman los jóvenes ahora algo randy o random, algo que se da y que no podemos hacer nada para prepararnos. O bien, lo que estamos viviendo será un devenir. ¿Y qué diferencia hay entre un porvenir y devenir? Desde el punto de vista de la planeación prospectiva, el devenir es algo que construimos, es algo que nosotros vamos construyendo. Y lamentablemente les vengo a decir que lo que estamos viviendo a nivel bancario y a nivel de inflación suena más a un devenir que a un porvenir. Estoy diciéndoles que lo que estamos viviendo, la crisis actual, nos las hemos buscado y la hemos construido. No es algo que nos llegó azarosamente. Bien, siguiente, vamos a hablar rápidamente de algunos antecedentes de por qué digo yo esto. Bueno, ustedes ya saben, lo vivieron con nosotros, vivimos una pandemia y como pandemia pues hay efectos colaterales. ¿Cuánta gente aquí se enfermó de COVID? Bueno, de COVID-19. ¿A cuántos les quedó alguna secuela? A algunos nos quedó una secuela. A mí me quedó una artritis reumatoide que ya me dijeron no se me va a quitar y que con los años voy a tener las manos así. Así que cuando vengan o escuchen del profesor T-Rex voy a ser yo porque voy a andar ahí. Pero ni modo, es parte de lo mismo. Bien, así como en nosotros, como en los organismos hay efectos colaterales, también a nivel económico hubo efectos colaterales. La gente tenía que estar encerrada porque la brillante estrategia en esta pandemia, digo, la humanidad tiene muchos siglos en esta tierra, siempre habíamos manejado la pandemia aislando al enfermo, pero ahora no sé por qué se nos ocurrió aislar a los sanos. Dijimos, vamos a aislar a los sanos, vamos a cambiar la estrategia, va a ser mucho mejor. El problema es que cuando estás aislando a los sanos, ¿quién produce? Esa es la gran pregunta, ¿quién va a producir? Y vamos más allá, si no produce, ¿cómo va a vivir la gente si no tiene manera de hacerse llegar sustento? Y los gobiernos, después de las políticas keynesianas que hemos aprendido el siglo pasado, dijeron, no se preocupen, para eso tenemos al gobierno, y el gobierno nos va a dar dinero a todos, tranquilos, vamos a estar encerrados unos meses, y papi gobierno paga. Eso lo decidieron a nivel global. México no entró en eso, por cierto, ¿eh? Es de las pocas cosas que tengo que agradecerle al presidente. No es de mi totalmente afecto él, pero tengo que ser claro. Eso no estuvo tan mal del todo, ni tampoco lo que hizo Banjico. Bien, eso llenó de dinero la economía global. La gente tenía mucho dinero y no la podía gastar porque estaba encerrada. Y de repente nos sueltan como el perro que se sale cuando sube el portón
y que sale, así salimos todos a consumir, porque tenemos mucho dinero guardado, incrementó la demanda global 25%, presionó sobre lo que viene siendo el aparato productivo mundial y sobre la cadena de suministro que terminó reventándose, lo que conlleva a una situación muy grave, que es precisamente lo que vemos ahí. Este apoyo a empresas y a personas generó un exceso de liquidez, de mucho dinero circulando. Y el dinero circulando es como el azúcar en el cuerpo, cuando circula mucho, la grasa. El mejor ejemplo soy yo, mírenme gordito, y no hago ejercicio. Se infla uno, la economía se infla también, pero se infla en precios, nos sale más caro todo, ¿de acuerdo? Y eso complica muchísimo el asunto. Cuando empezamos a ver que iba a haber inflación, la gente, les voy a pedir favor si me van contando el tiempo, son 15 minutos, voy a intentar ser muy rápido. Salió Fondo Monetario Internacional, que son organismos internacionales que se supone vigilan y cuidan que todo esté bien. El Banco Mundial, y lo primero que nos dijeron, no se preocupen, esta inflación va a ser transitoria, es cosa de nada, va a ser breve. Y algunos economistas mal pensados y mala onda como un servidor, decíamos, no, esto no va a ser transitorio, esto va a durar un buen, pero no, el organismo internacional decía, va a ser transitorio. El año antepasado ya salió a mediados de año a decir, ¿saben qué? Yo creo que nos equivocamos, va a ser persistente. Y eso de persistente, ahí nos lleva la vida y seguimos en ella. Sí es persistente. Decimos nosotros en términos coloquiales, es aferrada, pues no se quiere ir. Está bien agarrada, no se quiere ir. La provocamos y ahí está, y la tenemos como un parásito agarrada. Y la crisis de la cadena de suministro, esos frenos en la cadena, porque había contagios todavía en China y se frenaban los envíos, generó todavía más inflación. Y la guerra en Ucrania, adivinen qué, generó más inflación. Por el lado de los combustibles y por el lado también de los commodities, de las materias primas, concretamente los cereales. Y eso incrementó los precios de todo. Bien, siguiente. La realidad en este año, hablando de realidades. ¿Cómo empezamos el 2023? El 2023 lo empezamos de manera muy positiva. Nos dijeron, la amenaza de una recesión se está alejando, tranquilos, todo pinta bien, va a ser muy buen año el 23. La política restrictiva, que no es otra cosa que, si estamos diciendo que hay mucho dinero circulando, eso eleva los precios, lo que tengo que hacer es sacar dinero. Hay 3 vías para sacar dinero. Subo los impuestos, la más fácil. La segunda, el gasto público, cierro la llave, no gastamos. Pero sobre todo, subo las tasas de interés para hacer atractivo otros instrumentos financieros. Los que están ahorita conmigo en sexto saben a qué me refiero, opciones, futuros, cualquier otro tipo de instrumento, y de ahí se va ese dinero y se guarda ahí por 90 días, 180, inclusive por algún año. Y aleja el dinero, baja el nivel de dinero circulando en la economía. Les ponía yo siempre el ejemplo de como un niño que está en una alberca, le sacamos agua y ya está seguro nadando. Así estamos ahorita intentando nosotros. Parece que funciona, la inflación va bajando, sí va bajando, pero va bajando muy despacito. Y la recuperación económica parece también que funciona. Estados Unidos está muy bien, nosotros estamos bien, nos estamos recuperando, pero hay un problema. ¿Cómo controlo la inflación si estamos recuperando actividad económica? Se está generando más riqueza, entonces generamos más dinero y estoy por un lado sacándole y por otro sigue cayendo. ¿Cómo controlo eso? Y agreguen el componente geopolítico. ¿A qué me refiero? Pues la crisis en Ucrania sigue. Ahora viene una crisis en Taiwán, también lo saben ustedes. La noticia, les comentaba a mis alumnos de esta semana, 400 misiles antibuques compró Taiwán esta semana, por si llega a China. O sea, está calientito el ambiente geopolítico. Y además, no estoy hablando de las elecciones en países como Estados Unidos y obviamente nos va a tocar acá en México. Eso también calienta todavía más el asunto. Siguiente. Tras el primer trimestre, o sea, el primer trimestre de este 2023, enero, febrero y marzo, tenemos algo. El nearshoring sigue favoreciéndonos a nosotros, por eso tenemos el superpeso,
Ya les he aclarado, el superpeso no es gracias a AMLO, no es gracias al PRI, al PAN, no, es gracias a factores externos. Si hay que agradecerle a alguien en México sería Banjico en todo caso, por las políticas monetarias que han implementado. Así que los políticos no nos juegan el dedo en la boca, lo mismo pasa en otros países, nos hablan y nos dicen, no, hay que ser muy claros, hay factores externos actuando y hay que aprender a leerlos. Y el trabajo de un licenciado en negocios de innovación, que la mayoría creo que es, y de un maestro en administración estratégica sería saber leer su entorno. China y el PIB mundial, China ya dijo, levantó la mano, después del primer trimestre nos está yendo muy bien y se reactiva, y a mí me da miedo eso porque estamos en un proceso que ahorita voy a tocar en el último punto, de globalización donde se suponía que todos los mercados íbamos a generar una interdependencia y no lo estamos generando, y China dice ya me estoy recuperando, estoy volviendo a producir, estoy muy bien. Y Estados Unidos no está tan contento porque peligra su hegemonía, sobre todo la económica. Y la crisis bancaria, la situación que sucedió con Credit Suisse, ya saben, el First Private Bank, y tenemos también el Signature Bank de Estados Unidos, y del otro lado, bueno, tenemos la situación también en Europa. ¿Qué le pasa a los bancos? Los bancos canalizan el ahorro de la gente y lo prestan para hacer distintos negocios. El problema es que cuando hay tasas de interés tan interesantes fuera, con documentos que me ofrecen una rentabilidad mayor que la que puedo ganar teniendo el dinero en el banco, yo voy al banco, pido mi dinero y lo meto a esos instrumentos. Y voy dejando al banco sin dinero para prestar. Y cuando la mayoría de los préstamos se orientaron a la industria inmobiliaria, no les quiero platicar, pero se parece mucho a una historia que ya vivimos en 2008. Que será tema de otra conferencia porque ahorita pues, no hay mucho tiempo. La desglobalización. Nos hablaban de globalización, de intercambiar, de formar un solo mercado, pero realmente lo que estamos haciendo era concentrar, y lo demostró la pandemia. 35% de la manufactura global estaba en China, se detiene, y justo en la provincia de Hubei, donde está Wuhan. Se detiene eso, nos detuvo a todos. La cadena de suministro china se detiene, nos detuvo a todos. La guerra en Ucrania, la dependencia con los cereales de esa zona, nos detuvo a todos. ¿Dónde está la globalización? Hoy día todo el mundo ha volteado hacia volver a los acuerdos bilaterales, trilaterales y regionales. El nearshoring es eso, un cambio de concepto, de paradigma de offshoring, de buscar ventajas comparativas lejos, a buscar ventajas comparativas relacionadas con la cercanía de los mercados. Así. Siguiente. La realidad económica y los retos para este año. La crisis bancaria no se ha ido. Foco rojo, o le llaman ustedes red flag, ahora en sus redes sociales. Póngale ahí. En la crisis bancaria es inminente, y en el sector inmobiliario, abusados. ¿Hay una burbuja inmobiliaria? Sí. Sí, es evidente, hay una burbuja inmobiliaria. ¿Y qué tiene la burbuja? Pues nada. Y cuando reviente, ahí se viene todo. La inflación va bajando, pero muy despacito, y el crecimiento hacia arriba no ayuda a controlarla. Así que vamos a seguir con alzas de tasas de interés seguramente. Y eso nos perjudica, sí. Alenta la economía y hace inaccesible crédito para ustedes y para las empresas. Y los conflictos geopolíticos, desdolarización y crisis alimentaria y climática están en puerta. Abusados, hay muchos factores que contemplar. Enseguida vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya, días. Primero que nada quiero agradecerles, y además quiero también hacer mención de lo que dice el profesor Isaías. Creo que es muy importante percibir qué es lo que está pasando económicamente en nuestro mundo, y luego nos tomamos una chela para hablar de esto, pero ¿qué va a pasar con el crecimiento infinito? ¿No? O sea, medimos y parametramos nuestra percepción de la vida y de la economía como un continuo crecimiento, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto me remite un poco a pensar en Minsky y en su hipótesis de la inestabilidad financiera, y también un poco en la parte de ecología económica, y decir, ¿hasta dónde podemos crecer? O sea, si seguimos
perpetuando el crecimiento por crecimiento. En su perspectiva, doctor, ¿qué es lo que va a pasar? Gracias. Doctor, ¿cuál es su nombre? Sergio. Te puedo decir Sergio, ¿no? Porque eso de doctor y profe y maestro a mí no me gusta. Ya que invitó Chela, ya. Sí, ya que invitaste Chela, ya pues somos Sergio e Isaías. Ok, perfecto. Sergio, mira, yo no creo en esa idea del crecimiento infinito porque la bueno, no sé tú qué tipo de filosofía sigas de vida. Yo soy de religión, tengo que aclararlo, no estoy haciendo proselitismo, soy católico, pero de ideas filosóficas sigo algo que se llama budismo zen. Y al final del día creo yo puede ser infinito. Sí, que el crecimiento puede ser infinito. Pero en términos de crecimiento económico, creo que la propia pandemia nos demostró, y la naturaleza en su equilibrio nos demuestra, los propios ciclos económicos nos demuestran que nada es infinito en realidad. Es infinito porque precisamente viene de cambios. La palabra devenir la usaba por eso. Devenir es que el cambio es consciente. Tú puedes decidir que cambias. Yo creo que lo que nos está diciendo, todo lo que estamos viendo, es que el modelo está agotado. Y conste que soy liberal, prefiero el neoliberalismo 1000 veces antes que el socialismo. Inclusive las ideas keynesianas no me resultan atractivas. Depender del gobierno no me parece a mí correcto, al 100. Pero sí creo que nos está dando claras muestras del sistema de que ya se agotó y que necesitamos ver otras alternativas. Y algunas no nos gustan mucho porque nos sacan de la zona de confort. Tú lo sabes, a nivel personal también, cualquier cosa que te saca de la zona de confort no es muy agradable. No creo, te voy a ser honesto, soy medio fatídico o apocalíptico o apologético. Yo siento que esto va a terminar mal. Y va a terminar mal, me refiero con un conflicto bélico que va a ser breve, muy fuerte, una situación económica muy fuerte, que nos va a obligar a sentarnos y dialogar, y me refiero a todos los países en general y a nivel país, a nivel interno también. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la crisis que el propio Estados Unidos tiene al interior. En México también se dividen las poblaciones y siempre está a la sombra de una revolución de corte civil, y eso no es bueno para nadie. Entonces yo coincido contigo, soy seguro que tú piensas también que esto no es infinito, que necesitamos llegar al punto en el que tenemos que hacer cambios y ya, porque urge. Sobre todo, no sé si tengas hijos, yo tengo hijos, pensando en hijos, porque si no, ¿qué les dejamos a ellos, pues, al final del día? Entonces creo que ahí es donde nosotros desde la academia también podemos cambiar esta ruta.